En el siglo IV había un personaje, un filósofo de tantos que existieron en ese momento llamado Sócrates. Sócrates decía y tenía un principio importante: conócete a ti mismo. Hola, ¿qué tal, consultora, directora? Me da gusto que estemos en este espacio. Espero que estos minutos te ayuden precisamente a conocerte a ti misma. Y es un reto realmente conocernos a nosotros mismos. Siempre se nos está promoviendo que es importante el autoconocimiento. El detalle es que hay que saber qué hay que conocer y de qué forma hay que conocerlo. De tal manera que el único camino válido, asertivo y poderoso le llamamos educación. Cuando hablamos de educación, no solamente hablamos del conocimiento, es decir, una persona que tiene inquietud de saber algo, es decir, conoce un tema determinado y queda como quizás como parte de su acervo cultural. Bueno, ya lo sabe, pero eso no necesariamente es educación. Educación es una palabra mucho más profunda que implica una serie de elementos que, vamos a resumirlo, una persona que se está educando es una persona que está trabajando de manera puntual las áreas de su ser en miras a la madurez de sí misma, a través de conocimiento y a través del esfuerzo personal interno de esas áreas que tienen que trabajarse. Y obviamente también aquí implica ciertas herramientas y mecanismos, métodos, los cuales debemos de aplicar o que alguien, una ayuda externa, un profesional, pueda acompañar en el proceso de crecimiento a esa persona para que desarrolle su madurez humana o su potencial. Entonces, en esta parte yo quiero aportarte eh, conocimiento cierto, válido, en esta primera entrega, y quizás en otro momento, en otra entrega que quiero hacerte, vamos a hablar de ciertos métodos, ciertos caminos que te permitan a ti trabajar de manera puntual tus áreas de oportunidad, ¿ok? Es importante decir lo siguiente, hace un momento decía, hay que trabajar el ser, y lo he dicho en otros espacios. Cuando hablamos del ser, es una palabra que en ocasiones se pierde el auténtico significado. Y no voy a hablar del punto de vista filosófico acerca del tema, pero quiero ponértelo desde el punto de vista práctico. ¿Qué es el ser? Tu persona. Y tu persona, vamos, por una cuestión pedagógica, vamos a clarificar sus áreas de trabajo. Y sus áreas de trabajo son cuatro. La primera, no la primera en cuanto a gradualidad, sino por mencionar. Una de ellas es la parte de tu mente, todo lo que opera en tu mente y obviamente en tu cerebro. Mente y cerebro están operando al mismo tiempo, pero hay una diferencia obviamente de cada una. El cerebro es la parte física, con todos sus mecanismos, con toda la herencia genética, histórica, evolutiva, y que nos hace precisamente estar ahorita aquí en esta oportunidad de encuentro de aprendizaje. Y por otro lado, en ese hardware, en términos de computación, en esa parte física del cerebro, opera allá adentro la mente. La mente es intangible, la mente no se toca, pero está operando en un ente, en una entidad llamada cerebro. Y en la mente está todos esos procesos cognitivos, la inteligencia, el raciocinio, el juicio, la imaginación, la intuición, la conciencia, la creatividad, la autorreflexión, todos los procesos que la mente puede realizar. Muy bien. Entonces, el primer punto es la mente y el cerebro, obviamente. En un segundo momento está la parte de las emociones, que hay una relación eh, muy íntima entre los pensamientos y las emociones. Pero precisamente de eso se trata este espacio para hablar precisamente de las emociones. Entonces, las emociones con sus sentimientos, y vamos a hacer una diferenciación de cada una de ellas. En un tercer momento está la parte del cuerpo. Tú tienes un cuerpo físico, una biología, una constitución biológica, que tiene que ser también eh, cuidada, mantenida, desarrollada. ¿Para qué? Pues precisamente el cuerpo viene siendo como que el vehículo donde vamos portando pues nuestra mente y nuestras emociones, nuestro yo interno.
Entonces, es importante saber trabajar nuestro cuerpo a través de la nutrición, a través del ejercicio, y ahí pudieras investigar un poco más acerca de cómo tener un cuerpo saludable. Muy bien. Y también el cuerpo tiene una íntima relación con el mundo de los pensamientos y de las emociones. Y finalmente, la parte que le da sostenimiento al cuerpo, a la mente y a las emociones es algo que llamamos el espíritu o alma espiritual para ser mucho más específicos. En esta entrega no voy a hablar precisamente del mundo del espíritu o del alma espiritual, que es muy interesante esta parte y creo que lo voy a hacer quizás en 15 días, este aporte, porque hay mucha confusión acerca de este tema concretamente. Cuando hablamos del alma espiritual o del espíritu, hay mucha información en Internet. Ni se diga de la cuestión de Dios. Muy bien. Entonces, en resumen, tenemos esta alma espiritual. Alma es una palabra que significa aquello que le da movilidad, le da vida a un ente. ¿Sí? Animus. ¿Sí? Pues el que anima, del latín animus, el que anima. Entonces, el que me da ánimo, el que me da vitalidad, vida, es el alma, en este caso espiritual. ¿Por qué? Las plantas también tienen alma, alma vegetal. Los animales también tienen alma, alma animal, pero no tienen un alma espiritual. Nosotros sí. Y en esta alma espiritual que tenemos, gracias a esa categoría ontológica del ser, es que podemos precisamente nosotros tener pensamientos, imaginación, reflexión, creatividad, trascendencia y otras muchas cosas más, gracias a que tenemos un alma muy específica que le llamamos alma espiritual. Pues ahí tenemos estas 4 regiones, áreas, pero ojo, las estoy dividiendo por una cuestión metodológica, pero en la parte objetiva, son una unidad perfecta y mutuamente se están afectando. No hay una división. Hago un breve paréntesis. En el tiempo de Platón, igual siglo IV y III antes de Cristo, propuso dentro de su filosofía una línea de pensamiento llamada el dualismo, donde él en su reflexión filosófica de aquel entonces, arcaica obviamente, teníamos el alma y el cuerpo. ¿Sí? Y bueno, esa herencia la seguimos teniendo todavía en el pensamiento colectivo. Hablamos de cuerpo y alma, pero a nivel conceptual lo dividimos como si fueran 2 entidades diferentes. En una antropología actualizada, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista antropológico, somos una unidad perfecta. De hecho, hablando también de historia, el concepto de los hebreos, esa cultura que tiene más de 4000 años operando en el mundo, tiene un concepto así y todavía no sabía de filosofías y cosas de estas. Entonces, somos una unidad perfecta y esas 4 áreas se afectan mutuamente. Es lo que nos hace ser esto, una persona humana. Muy bien, entonces era importante clarificar esta cuestión del ser. El ser que existe en este mundo, en este tiempo, en esta temporalidad, y que si nosotros queremos tener una vida en paz, con equilibrio, feliz, trascendente, una obligación humana, no es una cuestión de opción, es precisamente madurar nuestra persona. Y obviamente esto se hace desde que somos niños, desde que somos bebés, a través de la primera escuela, que es la familia, y después entrará la familia, la sociedad y los sistemas educativos, que de alguna manera se supone van ayudando a la persona a ir desarrollando una madurez humana y pueda ser un auténtico humano. Muy bien, entonces ahí está importante clarificar este punto. Otro punto que quiero clarificar, porque quizás lo voy a mencionar varias veces, es una palabra que se usa de manera indiscriminada, incluso en Internet, y le dan connotaciones equivocadas, es la conciencia. La conciencia desde el punto de vista psicológico y la conciencia desde el punto de vista filosófico o moral.
¿Qué es la conciencia desde el punto de vista psicológico? Es la capacidad que tú y yo tenemos de percibir la realidad. A veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que quizás esté pasando a 1 metro de distancia, porque quizás estamos en un ensimismamiento y no percibimos el contexto ni mi contexto interno. No somos conscientes. Entonces, no somos conscientes de el mundo externo y no somos conscientes de mi mundo interno. Es decir, esta capacidad que tiene que ser desarrollada de percibir, de conocer y percibir. La definición latina de la palabra conciencia es consciencia y significa con conocimiento. O sea, tener conocimiento, ampliar el conocimiento. ¿Sí? No elevar la conciencia, que es un término que anda ahí desde hace muchos años en el ambiente de la nueva era y que pues bueno, se ha penetrado en otras áreas, incluso científicas, ay, terrible, pero bueno, conciencia en sentido serio es esto, y luego está la otra que es la conciencia en el sentido moral, es decir, aquella vocecita que te dice esto está bien, esto está mal, haz el bien, evita el mal. Entonces ahí tenemos esa conciencia que nos dicta el punto de vista ético o moral nuestro actuar. Bueno, entonces es importante clarificar esto porque va a ser como que la línea constante para entender qué es esto de madurez humana. Entonces, madurez humana es desarrollar las capacidades de esas áreas que acabo de comentar. Muy bien. Entonces vamos a hablar en este momento de un área particular que se llaman las emociones. Cuando el título decía diseñando tu mundo emocional, es, voy a ponerlo en otras palabras, la capacidad que tiene la persona de ser un ingeniero, una persona que puede manufacturar a manera de artesano nuestro ser. Y lo podemos hacer. Y ya dije al principio cómo es que se puede hacer. Entonces, esa madurez humana eh, tenemos nosotros, y también creo que lo comentaba, la obligación, si queremos vivir una vida en paz, una vida feliz, una vida de éxito en cualquier cosa de la vida, una vida trascendente. Entonces, hablar de las emociones es un área importante y es una obligación si queremos nosotros desarrollar la madurez humana. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de diseña, o sea, es decir, trabaja tu mundo interno de las emociones y yo te invito a que trabajemos todos, obviamente, pero ahorita aquí el tema son las emociones. Bien, voy a retomar para dar entrada a las cosas específicas del tema. Otra frase de la señora Mary Kay Ash, de este libro que seguramente lo tienes, de la página 152, dice así, también sabe que el mejor modo de ayudar a otros es fortaleciéndolos para que puedan ayudarse a sí mismos. Ella habla en un contexto muy particular del capítulo Ayuda a los demás a obtener lo que desean y obtendrás lo que tú deseas. Muy bien, entonces, y lo hemos también escuchado de otros pensadores de negocio, empresarios, la misma esencia de la frase, ¿no? Si queremos nosotros alcanzar ciertas cosas en la vida, pues es importante ayudar a aquellos, los demás, en este caso equipos de trabajo, socios de trabajo o de negocio, alcancen sus objetivos y eso se va a redituar también en el crecimiento de mi persona y de mi negocio, obviamente, ¿no? Entonces, en ese contexto está esa frase. Bueno, aunque yo no pertenezco obviamente a la familia Mary Kay, pero sí durante 10 años que he estado con ustedes, con las que trabajo de manera directa, consultoras y directoras, pues una de mis filosofías es precisamente aportar valor, eh, directrices humanas y de negocio. Y ese es precisamente una de las finalidades en este momento, de aportarte a tu vida humana conocimiento, información, pero más que información es conocimiento objetivo que te permita a ti de comenzar, iniciar, si es tu caso, iniciar un proceso de madurez humana. Y bueno,
todo mundo tiene áreas de oportunidad. Yo también las tengo, todo mundo las tiene. Y es decir, esto es algo que nunca se acaba, pero es importante que si tenemos muy marcado la inmadurez y que seguramente eso se traduce en una vida infeliz, se traduce en relaciones interpersonales tóxicas, se traduce en un manejo del negocio no muy asertivo, y otras cosas. Si eres madre de familia, se traduce en una mala conducción, educación de los hijos. Por eso hablamos de que es una obligación y una obligación en el amor. En el amor, porque si yo soy una persona que me amo o quiero amarme, pues implica entonces hacerme responsable de mi vida y con lo que te acabo de comentar. Bien, entonces, esa es la idea que quería compartirles la señora Mary Cash. Las emociones, eh, emotion, que significa, son dos palabras, prefijo emotion, que es movimiento, pudiéramos traducirlo como aquello que genera el movimiento interno en este caso, movimiento del ánimo, es como que la definición etimológica. Pero hablar de las emociones se puede hacer desde distintos ángulos o áreas de especialidad humanista. Lo podemos abordar desde el punto de vista antropológico, filosófico, lo podemos abordar desde la psicología cognitiva, desde la neurociencia, desde la psicoespiritualidad y otras. En este momento vamos, en esta entrega, porque va a haber otra entrega, vamos a hablar de lo que llamo yo un fundamento neurocientífico o psicobiológico. Esto nos va a ayudar a comprender por qué actuamos como actuamos y tenemos estas conductas, y a veces conductas que son repetitivas a través de la línea del tiempo en la vida, ¿sí? Entonces, es importante comprender esta parte psicobiológica. Entonces, vamos a como que a entrar al cerebro. Trataré de ser sencillo en alguna palabra técnica de los nombres que hay en las regiones del cerebro, pero nos va a ayudar a entender por qué tenemos ciertas conductas. Ojo, importante. No porque tenga ciertas características, esas zonas del cerebro y que influyen en la conducta, significa que estemos determinados. No estamos determinados. ¿Por qué? Algo que yo he realizado en debates en algunas otras áreas, con otras personas en cuestiones de filosofía, es que nosotros, o incluso científicas, es que nosotros no somos solamente biología, no solamente somos cerebro. Por eso decimos, no estamos determinados por la constitución cerebral, evolutiva. Sí hay una influencia importante, y es importante conocerla, para tener conciencia. Ahí está la palabra de nuevo, para tener conciencia. ¿Y por qué no estamos determinados? Porque además de tener un cerebro con ciertas características y con cierta influencia en mi conducta, además somos un alma espiritual. Y además tenemos un neocórtex, es decir, la parte cognitiva, la parte de la razón, que si lo trabajamos, nosotros llegamos al punto de madurar la parte cerebral, que le vamos a llamar la parte animal, la parte biológica, la parte animal. Muy bien, entonces, vamos a hablar del punto de vista psicobiológico para poder comprender esto. Pareciera que soy repetitivo, pero me quiero ir con pasos firmes y siendo claro con algunos matices, porque yo sé que quizás algunas personas no tienen ciertos contextos de este asunto del crecimiento, del desarrollo personal. Y si te das cuenta, no es una conferencia en la línea de la motivación. Lo he comentado en otro momento, que la motivación es una partecita pequeña de todo lo que es el crecimiento personal. ¿Sí? Muchas veces usa motivación como crecimiento personal y no es así. Muy bien. Entonces, nos queda claro de dónde vamos a partir. Muy bien. Eh, Primero, para tener una idea
al menos general, voy a partir de la parte, disculpa la repetición, light. La versión light de un curso express de emociones, para que tengas al menos el marco referencial y luego iremos a la parte, ahora sí, psicobiológica de la base y vamos de esa parte hacia arriba hasta llegar en otra entrega a la parte psicocognitiva y quizás algunas otras herramientas que te pueda entregar para tu crecimiento personal. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las emociones a modo light, ya te di la definición etimológica. La versión light es la siguiente. ¿Qué es una emoción? Es la manera en que la persona tiene la capacidad de reaccionar ante un estímulo. Nosotros somos seres vivos, igual que los animales, igual que las plantas, que estamos recibiendo estímulos, en este caso externos. En el caso del ser humano, hay un doble estímulo, el externo y el interno, el que yo mismo me puedo generar. Ahorita vamos a esa parte. Entonces, como seres vivos tenemos estímulos, ¿sí? Y hay reacciones que les llamamos emociones. Entonces, llega el estímulo, reacciono. Reacciono con enojo, reacciono con miedo, reacciono con sorpresa, reacciono emocionalmente. ¿Por qué están ahí las emociones? Entraremos en un momento más a la parte evolutiva. Son mecanismos de defensa que nos ha heredado precisamente la naturaleza para sobrevivir ante el mundo externo. ¿Sí? Ok, entonces, repito, estímulo, respuesta. Muy bien. Entonces, tenemos, para dar un ejemplo, en este momento personas, precisamente por inmadurez, personas muy reactivas, que ante cualquier estímulo externo o algunos tipos de estímulo externo, podemos reaccionar ante una palabra, ante un gesto, muy típico, porque lo veo muy frecuentemente en el mundo MK, con quien trabajo de manera directa. eh, ¿Ya viste cómo me miró? ¿Ya viste cómo me hizo la mueca? ¿Ya viste que no me saludó? ¿Ok? Es bien interesante eso, porque eso es un estímulo, llega a mí y reacciono. Y reacciono de una manera, pero ojo, no somos conscientes. Quizás sí, quizás no, no lo sé. ¿Cómo es que llega la información o el estímulo externo a mi mundo interno? A través de los 5 sentidos. Son cosas básicas de biología. La vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Entonces, llega la información, en el ejemplo que les estoy dando, ya viste que no me saludó, ya viste que no me miró, ya viste que cómo, bla, 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 bla. Bueno, entonces ahí estamos siendo de alguna manera estimulados, ¿no? O si me voy a cuestiones mucho más dramáticas, como ves un accidente, ¿sí? O te enteras de una mala noticia, o te topas con un perro, un Rottweiler o Bulldog, ahí a la vuelta de tu casa. Y así podemos tener una lista de cómo nosotros vamos reaccionando. No estoy todavía entrando a la parte de depende de cada persona el tipo de reacción. Pero hay reacciones que son automáticas. A eso voy. La parte más fundamental es reacciones automáticas, le llamamos emociones. Estas emociones las vamos a definir de la siguiente manera. Son esas reacciones intensas, pero tienen una corta duración. Si regreso al ejemplo del perro, te topas con el perro te ladra, el perro te muestra los dientes, se activa tu cuerpo, genera adrenalina, la adrenalina se va a las manos, se va a los pies, ¿y qué pasa? Pues bueno, te dura el susto, el miedo, no sé, quizás unos minutos, pero si ya pasaron 24 horas y sigues con lo del perro, eso ya no es una emoción, eso ya es un sentimiento. Porque, repito, una emoción es en el momento de manera intensa, muy intensa, por eso se activa la parte biológica y es de una corta duración. Ahora voy a los sentimientos. ¿Sí? Los sentimientos son esos estados de ánimo que están dentro de nosotros, pero ahora entra una parte del cerebro, aún no entro a esas especificaciones,
Pero le llamamos neocórtex, que es la parte cognitiva, la parte del proceso racional, reflexiva, intelectiva, de análisis, etcétera. Entra a jugar un papel importante en esto, porque, regreso al punto, se activa la memoria y recuerdas al perro con sus dientes y la baba y que te está ladrando. Ahí está, la parte cognitiva. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelves a sentir. Pero ya no es, o puede ser que ya no sea tan intenso. Es de una intensidad mucho más, vamos a ponerle más suave, más ligera, pero ahí está, incómodo. Y puede ser que, dependiendo de cada persona y su madurez, permanezca en el día o en la semana o en los meses. Y ya cuando hablamos de una línea del tiempo prolongada, hablamos de un tipo de trauma, que es precisamente un choque intenso, un impulso intenso, emocional. Muy bien, entonces, ya sabemos diferenciar lo que es una emoción, ¿ok? Y un sentimiento. ¿Perfecto? Entonces, el sentimiento tiene la categoría de que entra en juego la autorreflexión, los pensamientos le llamamos. Entonces, cuando estamos ahí en tu casa, en tu trabajo, y estás pensando y estás recordando, eh, a veces son buenos recuerdos, a veces son malos recuerdos. Cuando son buenos, pues te quedas mirando hacia arriba, ¿no? Ahí estás, recordando aquel momento tan bonito que llegó el auto rosa, el momento en que hice mi primera venta, el momento en que me dieron el anillo de compromiso, el momento en que cumplí años y ese cumpleaños fue tan especial, y ahí estamos operando con el proceso cognitivo y que por tanto hay un estímulo y genera un tipo de sentimiento. Y a veces, por otro lado, está la parte de algo que no es muy agradable. Estás acordando de la bronca, de la pelea, del malentendido, eh, de alguna situación que te genera dolor, en resumen. Y por tanto hay sentimientos de tristeza, de melancolía, de agobio, etcétera, etcétera. Aquí voy a hacer un paréntesis importante. Muchas veces en el mundo de las emociones, el estar triste le damos una categoría, es que está deprimida. Usamos la palabra depresión indiscriminadamente también. Y la palabra depresión tiene unas características psicológicas y biológicas, que eso solamente lo puede definir con claridad un buen psicólogo terapeuta, no cualquier psicólogo, psicólogo terapeuta. Digo, el psicólogo puede darte un cuadro referencial acerca de lo que pueda estar pasando. Y obviamente un psiquiatra. Bueno, entonces, usamos de manera arbitraria la palabra depresión cuando estamos tristes. Ah, es que estoy deprimida. No, no estás deprimida. Habría que ver. No voy a decir si estás o no estás, yo no sé, pero habría que ver. Lo que sí te puedo decir es que estás con sentimientos de tristeza o de tristeza profunda. ¿Ok? Eso sí puede pasar. Eso es, a todo mundo nos pasa. Podemos tener momentos de tristeza o momentos de tristeza profunda. Pero también es diferente a melancolía. Ya estoy entrando a la parte de sentimientos y matizaciones, pero no es el tema. Pero te quiero hacer esta aclaración para no confundir y no usar de manera arbitraria esta palabra. Es que está deprimida, es que no ha salido a hacer negocio porque está deprimida, es que su negocio va mal porque está deprimida, es que le pasó en su casa algo y está deprimida. Bueno, no es por ahí esta cuestión de la depresión. Muy bien. Entonces, bastante claro esta parte de diferenciar emociones y sentimientos. Entonces, los sentimientos son mucho más, no tan intensos, se pueden alargar, tan es así que se pueden alargar, que pueden durar años, años. Pero ¿de qué depende? Depende de la madurez de la persona y depende precisamente de la madurez de la persona y cómo el sistema cognitivo se involucra.
No, es que yo me acuerdo que hace 10 años yo no puedo olvidar cuando mi hermana, mi hermano, mi tío, mi pareja, me hizo esto. Es que me puso los cuernos y ya pasaron 20 años y sigues con el pelado, ¿verdad? Pero no lo puedo olvidar, ¿sí? Perdono, pero no olvido, ¿ok? Entonces, ahí estás en tu sillón. Disculpa la dramatización, estás en tu sillón ahí tristeando y de hace 20 años, ¿no? Entonces, si es así, pues hay una inmadurez humana ahí, obviamente, ¿no? Pero a lo que te quiero dar a entender es cómo se involucra el sistema cognitivo que ya dije, que está la memoria, está la reflexión, está el análisis, está el juicio, está el raciocinio, está la creatividad, la innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vayamos ahora a la parte del cerebro. Voy a ser claro, específico, lo más sencillo posible. No voy a hablar de todo lo que es el cerebro porque no vamos a acabar aquí en este espacio, pero sí cosas fundamentales que nos va a permitir entender, quizás al final de esta entrega o en la otra entrega, ya cuestiones prácticas de nuestro hacer en la vida con nuestras emociones. Y hablaremos seguramente en esa entrega de la inteligencia emocional. Si te das cuenta, no estamos hablando ahorita de inteligencia emocional propiamente dicho. Muy bien. Me voy a ayudar de la mano, del brazo, para poder explicar precisamente cómo está constituido el cerebro. Esta es la columna vertebral. Tú tienes tu columna vertebral, ahí está la médula ósea y conecta con el tronco encefálico. Aquí en esta parte gordita que está aquí, vamos a definirlo como la parte del encéfalo, que está atrás, ¿sí? El tronco encefálico. Esa parte, vamos a llamarle, y seguramente lo has escuchado, cerebro primitivo o cerebro reptil. ¿Okay? Y tiene una función, de una vez la digo, la función de los instintos, la función automática. ¿Ok? Ahorita voy a dar algunos ejemplos. Y luego, a través del proceso evolutivo, apareció precisamente otra capa en el cerebro que le llamamos cerebro mamífero. ¿Ok? También, desde el punto de vista científico, el cerebro límbico. Entonces, en el cerebro límbico, aquí operan precisamente también las emociones, la máquina de las emociones, el centro emocional, principalmente. Todo está involucrado, ojo, pero aquí, y aquí es donde me voy a detener, en esta parte del cerebro reptil, el cerebro límbico, cómo es que esto tiene una influencia en nuestra conducta. Muy bien. Y finalmente, a través de los años, aparece esta capa, ¿sí? De el neocórtex o el cerebro racional. Es precisamente lo que nos hace humanos. Entonces aquí tenemos nuestro cerebro con estas tres partes, reptil, límbico mamífero, cerebro humano o cerebro racional. Ahora bien, esta parte del cerebro reptil, gracias a ese cerebro, es que tú no necesitas estar recordando en qué momento vas a respirar. Y si no, imagínate, si la respiración la comandara el neocórtex, donde está tu memoria, y se te olvida respirar, pues ya sabes las consecuencias. Entonces, no es obviamente su función. Esta es la función para la cuestión automática de respiración, sistema sanguíneo, cardiovascular, todas esas funciones internas están en automático gracias a que a este cerebro. Bendito Dios que este cerebro tiene esa función y no el de arriba, ¿correcto? Muy bien. Pero ¿qué más podemos hablar del cerebro reptil? El cerebro reptil es el que te manda una señal de decir, ¿sabes qué? Hay hambre y se activa una serie de mecanismos en todo el cuerpo, pero sobre todo en el estómago. Hay que comer. Se activa de manera automática. Si tienes sed, hay que beber. Si tienes calor, hay que buscar algo fresco. Si hace frío, tengo que buscar cobijo. En resumen, es el que nos permite sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, esa es la función
del cerebro reptil. Y obviamente, en ese mecanismo de sobrevivir es que operan, obviamente, de manera automática, junto con el cerebro límbico, ojo, van de la mano, es la parte del miedo y otras emociones, pero sobre todo del miedo. Ahorita entraremos a esa parte. Muy bien, entonces, nos va quedando claro. ¿Cuánto tiempo tiene de antigüedad, al menos en la especie de los primates? Es decir, primates son el preámbulo para después otra categoría que le llamamos Homo. Dentro de las categorías Homo habilis y otras categorías que todavía no son Homo sapiens. Después entrará el Homo sapiens y finalmente lo que somos, Homo sapiens sapiens. ¿Ok? Entonces, en ese proceso, lo primerito, más o menos la formación de este cerebro fue, no se ponen de acuerdo los científicos, pero ahorita el dato son alrededor de 5 a 7 millones de años. De 5 a 7 millones de años. Nada más para que te des cuenta. ¿Sí? Vamos apenas en el 2020 de la era cristiana, ¿sí? Más súmale hacia atrás, antes de Cristo, algunos 35,000, 40,000 años, ¿sí? De más o menos la cuestión del hombre que empieza a dedicarse a la caza, a la agricultura, bueno, de una manera un poco más organizada, porque ahorita que explique en qué etapa se forma el neocórtex, pues obviamente es mucho más atrás. Bueno, entonces 5 a 7 millones. Y luego después se forma el sistema límbico, ¿ok? Y tiene más o menos una antigüedad, más o menos, 2 a 3 millones de años, ¿ok? 2, 3 millones de años. Y finalmente aparece hace 150,000 años, 140,000 años, ahí están los debates científicos, pero vamos a ponerlo en 150,000 años, que se forma la última capa del cerebro, ¿ok? Le llamamos nueva corteza, se llama neocórtex, nueva corteza. Entonces, esta corteza es lo que nos hace tener ahorita la oportunidad, fíjate qué maravilla, de estar hablando, de estar conociendo, de estar educándonos, de estar madurando, de usar estos inventos del internet, de todo esto, gracias a que somos seres humanos. Entonces imagínate nada más, y ahora quiero comparar, 150,000 años desde que aparece el Sapiens Sapiens, ¿sí? Comparado con los cerebros más primitivos. Súmalos, 7, 2, vamos a ponerlo en 9 millones de años. 9 millones de años contra 150,000. Aquí lo que quiero invitarte a reflexionar es ¿cuál tiene mayor peso? Ojo, aún así no estamos determinados, por eso era importante decirlo desde el principio, no estamos determinados, pero nada más para que te des cuenta cuál tiene mayor peso. Millones contra 150,000 años. Por eso podemos decir que nosotros somos seres emocionales con algo de racionalidad. ¿Ok? En biología seguramente te has de acordar en la escuela que nos define la ciencia como animales racionales. ¿Sí? Animales racionales. Por esta parte evolutiva, obviamente. Pero si ahorita pensáramos en la categoría racional, yo te pregunto a ti, me pregunto yo también a mí, ¿qué tan racionales somos en nuestras conductas? ¿Realmente eres racional en tu conducta? ¿En tu hacer? ¿En tu hacer como emprendedora? ¿En tu negocio? ¿En tus decisiones? ¿Las decisiones que tú haces son decisiones asertivas? ¿Decisiones pensadas, reflexivas, profundas? Tú tienes la respuesta. Pero lo que nos puede decir precisamente la antropología es que el 80% de nuestras conductas son emocionales y el 15, 10% de nuestras decisiones y conductas son racionales. Nada más para que te des cuenta el impacto profundo que tiene el cerebro a través del proceso evolutivo en nuestra conducta. Ahora bien, no me voy a adelantar porque es importante decir. Por eso es importante una palabra que a mí me encanta usar. Si nosotros queremos ser unas personas que trasciendan,
unas personas con madurez humana, con, con, con una proyección de paz, con una proyección de felicidad, con una proyección de relaciones interpersonales ricas, profundas, maduras, con una capacidad de liderazgo en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio. La palabra mágica, que no es mágica, es la educación. Educación, no conocimiento. Por eso lo decía, no conocimiento. Pues cualquiera se puede informar. De hecho, hay mucha información. Es más, estamos en la era de la información, pero no estamos en la era de la educación, porque la educación es otra cosa, que es el conocimiento es parte, pero no basta. Entonces, la educación es esta cuestión que te platicaba al principio, de este trabajo interno que hay que hacer, ¿sí? De sacar de ti tu grandeza y tu potencial, madurar esas áreas. Y sí es bien importante comentar esta parte de la educación, porque primero la recibimos externamente, desde que somos bebés. De ahí el papel importante de los padres, que son los primeros educadores. Difícil reto, lo sé. Y luego entra la parte institucional. Y obviamente va creciendo la persona y tendrá la persona que hacerse cargo, hacerse responsable de su propia educación. Pero esa educación es lo que va de manera categórica, domando, disculpa la palabra, domando el animal que tenemos dentro, domando nuestra biología. Y si meto la psicoespiritualidad, trascender nuestra biología. Trascender, no pierdas esta parte del minuto 40 y algo de esta entrega, porque cuando dé la entrega de psicoespiritualidad, vas a embonar perfectamente bien lo que estoy diciendo aquí. Entonces, nuestro papel como sapiens sapiens es trascendernos humanamente. Tenemos que violentar nuestra biología. Voy a decirlo, no, violentar nuestra biología. Porque ahorita que explique estas dos partes, son muchas, pero voy a explicar dos, vamos a entender qué significa esto de violentar nuestra biología. Y esto se hace, ojalá todo mundo tuviéramos la oportunidad de que fuéramos educados, ¿sí? Desde la familia y luego a nivel educativo institucional, para desarrollar nuestra humanidad. Paréntesis y dicho sea de paso, si tenemos un mundo caótico, es porque hay una gran madurez humana. Vivimos, y lo has escuchado seguramente, vivimos más como animales que como humanos, seguramente lo has oído. Y es cierto, significa que nuestra parte animal no ha sido educada. ¿Ok? Por eso digo que no estamos determinados. Pero es importante comprender esto para comenzar a tener dominio sobre el animal. Muy bien. Regreso a mi mano. Entonces, esta parte, el encéfalo, el cerebro reptil y el límbico, lo voy a tomar como una unidad, ¿ok? Para cuestiones prácticas. Entonces, en el sistema límbico, de manera concreta, están dos partes que son fundamentales. Son, en el mero centro, en cada lado, en cada hemisferio, hay dos almendras. Le llamamos la amígdala, ¿ok? No voy a entrar en toda la cátedra de la amígdala, pero cosas importantes que sí nos van a permitir comprender lo siguiente. Esas dos almendras tienen una finalidad. Esta finalidad es el manejo de las emociones, todas las emociones y los sentimientos. Pero de manera importante, el miedo, ¿ok? El miedo, no lo olvides, porque ahorita vas a comprender muy bien quién es una persona inmadura. Y por tanto vas a entender como contraparte, como antítesis, qué es una persona madura. O en vías de madurez, porque esto no termina, ¿sí? Vamos a llegar a la tercera edad y vamos a tener áreas de oportunidad. Bueno, entonces, tiene esa función, ¿ok? El manejo de las emociones de manera primordial, el miedo, y en esta parte está la cuestión de evita el dolor. Todo aquello que implique dolor físico y moral o psicológico o psíquico, ¿sí? De la mente. Todo aquello que implique dolor. Ahorita pondré ejemplos.
La siguiente parte que está aquí también se llama núcleo accumbens. Ese se parece a una lenteja chiquita. Ah, pero qué poderosa es el núcleo accumbens. Es el sistema de recompensa y de placer. ¿Cuál es la finalidad? Recordar las emociones de recompensa o placenteras. En resumen, es el que busca estar siempre en bienestar, en placer. Clarito. No voy a hablar ni del hipotálamo, ni del hipocampo, que me gustaría, pero no quiero alargarme ni confundir, porque también tienen una influencia importante. Pero con estos dos vamos a entender lo siguiente. Muy bien. Cada uno de nosotros, en este proceso de madurez, dependiendo de tu grado de madurez, eh, tendrás una influencia y te dejarás influir por la amígdala o por el núcleo accumbens. Puede ser. Ejemplo. Comúnmente pasa, me voy a ir a ejemplos de negocio, que cuando alguien nuevo no sabe, entra al negocio y no sabe nada, de nada, es obviamente nuevo, viene con entusiasmo, sí, viene con ilusión, sí. Hablo de aquella consultora que entró para hacer algo con su vida. No hablo de las que entraron por otros motivos. Hablo de la que entró por hacer algo en su vida. Y tiene ganas, tiene esa motivación. Bueno, pero cuando comienza a aprender a través del el sistema que ustedes tengan de enseñanza, o la directora, o la página, etcétera, etcétera, descubre que hay cosas nuevas que nunca en su vida ha hecho. ¿Ok? Entonces el cerebro, cuando la persona no tiene una cierta madurez, le jala la zona de placer, el núcleo accumbens. Porque como es nuevo, no hay un... Recordemos, es el sistema que recuerda las cosas placenteras. Pues no hay un recuerdo placentero de esto. Es más, tiene recuerdos referenciales de lo que le pasa a una vendedora Mary Kay, que, paréntesis, yo no uso esa palabra ya en mis entrenamientos, nunca lo he usado, que no son vendedoras, son consultoras en una relación comercial. Entonces, ustedes como consultoras, cuando van a empezar a hacer algo y es nuevo y además tienen como punto de referencia, ahora sí, a un vendedor, a una vendedora, y eso que tú viste o eso que tú escuchaste genera, ¡pum!, amígdala, genera dolor o miedo, no haces precisamente lo que deberías de hacer en el arranque de tu negocio. Estoy hablando de un ejemplo concreto de nuevecitas, personas nuevas en el negocio. Y ya la que se quiera acomodar, que no sea tan nueva, pues también aplica, ojo. Entonces, eh, esa es la cuestión con nuestro cerebro. ¿De qué depende este asunto de, o el placer o el dolor, de la madurez? Porque voy a poner un ejemplo igual. Chica con un cierto grado de madurez emocional, es nueva, no sabe nada, incluso tiene referencias, a veces positivas, a veces negativas, del ambiente de las ventas, ¿ok? Pero tiene, por este trabajo que en algún momento hizo en su vida, de las emociones, ojo, no del sistema de ventas, de las emociones, dice, bueno, sí hay miedo, sí me va a implicar dolor psicológico, tengo que salir, o tengo que hablar por teléfono, o tengo que dar seguimiento. Hay esa lucha interna, ¿ok? Y te jala el placer, no, mejor otro día, mejor yo creo que mañana, mejor, no, esto no es para mí. Pero si la persona, repito, tiene madurez emocional, sí tengo dolor, sí tengo miedo, me está jalando el placer, la evasión, es la manera de buscar placer, evadimos, pero va. Y se lanza con ese mecanismo natural normal
ante la incertidumbre de lo que puede pasar. Entonces, el ser humano vivimos ante lo nuevo con estado de incertidumbre y está bien, no tiene por qué estar mal. Cuando alguien me dice en terapia, es que quiero que me quiten el miedo, ya lo he dicho, ¿verdad? No, no se puede quitar el miedo. Es como quitarte la amígdala, quitarte el sistema límbico o que mueras. No, tiene un propósito de sobrevivencia, un propósito de mantenerte alerta. Acuérdense, como si ha tenido, como ha tenido tantos años de evolución el ser humano, hay que acordarnos que en la era primitiva, pues vivíamos en el campo y el resguardo era una cueva. ¿Cuál casa? Y las amenazas eran diarias, ¿sí? El lince, el mamut, el león, el dinosaurio, no sé. Entonces, vivíamos en estado de alerta y en estado de incertidumbre durante miles de años, millones de años. Pues imagínate. Entonces, ahí está. Tiene una bondad mantenerte en estado de incertidumbre, de alerta, para poder tener una buena reacción ante eso. Ahora bien, ya que lo haces una vez, lo nuevecito de, voy a poner el ejemplo de la típica llamada telefónica de buscar contactos, es un ejemplo, ¿no? La primera vez que lo haces, vas a generar adrenalina, vas a generar nerviosismo, vas a generar una bioquímica y que es normal, porque se están activando la amígdala y el sistema accumbens o el núcleo accumbens, ¿sí? Están en esa dinámica interna entre evita el dolor, busca el placer. Evita el dolor, busca el placer. El dolor, en este caso psicológico, de, oh, ¿y si me dice que no? ¿Y si me rechaza? Y si no, no es una cuestión de rechazo, no es una cuestión de que le tengas miedo al no. Fíjate lo que te estoy diciendo. En este momento, igual en la otra entrega hablaremos de el asunto de los no o del rechazo, ya la parte psicológica cognitiva. Pero ahorita, el punto de vista del cerebro, estás en estado de incertidumbre, de desconocimiento y de alerta. Si lo entiendes esto, campeona, cuando tú vuelvas a hacer una llamada, si eres nueva o no tan nueva y todavía le tienes miedo al coco, que es el celular, vas a ver como normal el proceso. Por eso es importante esto, para que no, para que no nos azotemos en una dinámica de este tipo y no confundamos quizás, es que yo tengo miedo a esto y tengo que superar mis miedos. No, lo que tienes que superar es tu biología. Entonces, como es nuevo, ahora, lo haces una vez y no te dan contactos o no te dan referidos y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, quien ya lo ha experimentado, entra en un estado nuevo de percepción, de conciencia, y te das cuenta, bueno, no fue tan malo. No se me cayó un brazo, no se me cayó el pelo, las pestañas, etcétera. Sigo viviendo. Sí, no tuve éxito, y ahí tendríamos que revisar la metodología de la llamada, ¿verdad? Obvio, pero no. Al final de cuentas, cuando lo vamos haciendo repetidamente, en un lapso de 2, 3 días, máximo, repetidamente, el cerebro hace un ajuste. Ah, ok. O sea, esto que era estado de incertidumbre y de incógnita y de alerta, no me va a comer, no me va a matar. ¿Ok? Estoy hablando de una persona con un cierto grado de madurez, ¿sí? Que se lanza. Pero si tienes inmadurez emocional, pues entonces estás con el teléfono. Ay, no, no, no. Está sonando, le cuelgas. No, no. Te vas a lo que tu sistema núcleo accumbens dice que es, no, no, mejor lo que no implique esfuerzo, lo que no implique dolor, lo que sea mejor placentero. ¿Sí? Y entonces te inventas algunas cosas raras, raras para mí en cuestión de sistema de negocio, para tener contactos, pero sin hacer una llamada. No sé, a lo mejor haces una publicación en Facebook de tus conocidos y ahí está la publicación.
soy consultora Mary que apoya mi negocio. Estoy jugando un poquito con esto, ¿no? ¿Y crees que con eso van a llegar como abejas a la miel? La gente sí, yo quiero. Cuando, bueno, puede parecer la que te quiere mucho, ¿no? Ay, qué bueno que estás, ya eres consultora y bla, bla, bla. Pero no es como sistema para tener contactos masivos como los que tuvimos hace poco en un taller que en un día hubo 555 referidos o contactos, ¿sí? Bueno, es otro tema, pero me estoy acordando. Entonces, campeona, directora, consultora, hay que comprendernos. Entonces, voy a terminar esta parte con lo siguiente. Si habláramos de ciertos niveles de autocomprensión de esto, tendríamos que hablar que ahorita estamos en la etapa de toma de conciencia emocional. ¿Sí? ¿De dónde vienen las emociones? Estamos en una primera fase. La segunda fase se llama comprensión emocional. Comprender por qué siento lo que siento. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos en esas dos. Tomar comprensión emocional y conciencia emocional. En otra entrega hablaremos de regulación emocional, ya estamos hablando de inteligencia emocional y de expresión emocional, es decir, cómo voy a tener un tipo de conducta ante cierto tipo de circunstancias. Muy bien, entonces estamos en esas fases, en esas dos fases. La comprensión emocional y la conciencia emocional. Ahora bien, termino. ¿Cuáles son las 6 emociones básicas, naturales, reactivas de todo ser humano? Es el miedo, la sorpresa, ves la amiga que hace mucho tiempo no veías, ay, súper alegre y wow, o te comunican que ya eres directora, o te llegó el carro, o tuviste un corte de inicios, corte de ventas, sorpresa. La aversión o el asco, lo repulsivo, aquello que te genera, o sea, hay cosas que nos rechazamos, ¿sí? Entonces, no voy a dar ejemplos porque no quiero ser grotesco. La alegría, obviamente, el enojo, ¿sí? Y finalmente la tristeza. Muy bien, son las 6 emociones básicas. De ahí se desprende todos los sentimientos y derivados que, repito, en su momento vamos a hablar. Lo estoy repitiendo mucho para que te des cuenta que vamos a tener este espacio, vamos a tener esta otra entrega donde vas a embonar perfectamente bien esto. Entonces, vamos a finalizar con esta parte que es entender esta parte, ¿ok? En la otra, pues vamos a hablar cómo esto es el que educa, regula, redirecciona la parte biológica y la parte animal de nosotros, ¿sí? Como tips importantes, así que yo hago con quien trabajo de forma directa, es que cuando tienen algo nuevo que hacer, en mis dinámicas que yo hago que la gente se lance a hacerlo y sé que cuando lo están haciendo, tienen un combate interno, un combate emocional donde entra todo el cerebro, obviamente, en un proceso ahí de debate y de decisiones. Pero cuando lo hace la persona, aquello que es nuevo y que ha sido así como que nunca en mi vida me hubiera imaginado que yo hubiera hecho eso, y lo hace, eso significa, tiene un grado de madurez ya. O sea, ya subió un grado de madurez, ¿no? En esta parte emocional. ¿Sí? Es decir, controló al animal que tenemos dentro. Entonces, si nosotros queremos así como no etiquetar, no juzgar ni prejuzgar, pero ¿cómo nos damos cuenta que hay una persona eh, inmadura en el negocio? Hablando del negocio. Esto es un tip para las directoras. Ya, las directoras con las que trabajo ya se los di desglosado, pero aquí lo comparto. O también para ti, consultora, tienes equipo, ¿no? Cuando hay cosas básicas que se tienen que realizar, y ya pasó una semana o 10 días y la persona no lo ha hecho. Son cosas básicas, incluso las básicas, ¿ok? Me habla de que hay una inmadurez ahí, ¿sí? De una inmadurez emocional en la persona, ¿sí? Sin etiquetar, sin juzgar ni nada, ahí la persona tiene una inmadurez, es decir, tiende más a
hacer cosas que ya conoce, que son placenteras, por eso era memoria de placer, cosas que ya conocen que le generan placer, núcleo accumbens, ¿sí? Y obviamente, como es algo quizás nuevo o tiene una referencia negativa, se activa la amígdala y dice, no, 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 tengo miedo. Y ahí está ese debate y muchas veces gana, por ser inmaduros, gana la zona de placer que tenemos acá en el cerebro, se activa. Y bueno, ese es el mecanismo que tenemos que comprender, conocer, y espero que esta entrega te haya permitido tener un cuadro más amplio de que cuando hablamos de las emociones, pues no solamente es hablar de lo que dije al principio de qué es una emoción, qué es un estado de ánimo, bla, 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 lo que seguramente típicamente has escuchado hablar en otros espacios. Muy bien, pues soy Nelson Perales, mentor de directoras consultoras Mary Kay, y un placer y un gusto poder entregarte de manera gratuita este espacio. Disfrútalo, míralo completo. Voy a dejar incluso arriba, mira completo el video, porque es fundamental que lo mires completo, para que en la siguiente entrega puedas embonar esto y puedas tener una mejor autocomprensión de tu humanidad, de tu ser emocional, para que comiences a trabajar hacia esa área de oportunidad que tengas. ¿Por qué? Seguramente puedes tener ciertas cuestiones emocionales maduras, quizás otras no. Y bueno, hay que ponernos manos a la obra. Y esta palabra final, con esto me despido, es importante asumir responsabilidad en la vida. Hay que asumir responsabilidad en la existencia. Nadie puede asumir responsabilidad por ti. Nadie te puede empujar. Nadie te puede jalar. Puede ser que alguien te jale o te empuje, pero si tú decides no, pues no. Por eso es bien importante que incluso en terapia o en mentoring de negocio es fundamental que nos hagamos responsables de, de caminar primero, si es el caso, después trotar y después correr y después volar. Pero la esencia en las fases de crecimiento es responsabilidad. Muy bien, y esa nadie te la puede dar. Que tengas un excelente día. Hasta luego.